Continuamos con la electrónica de potencia. En este video vamos a ver un rectificador controlado de onda completa. Ya vimos un rectificador controlado de media onda. Recuerden que el rectificador controlado de onda completa podemos tener dos opciones, uno con tap central y el otro tipo puente. El de tap central tiene dos diodos, ¿verdad? Y tiene dos líneas. El transformador se divide en dos líneas, ¿verdad? A la mitad, porque el tap queda en medio. Y entonces vamos a tener, pues, algunos textos le llaman bifásico a esto, pero recuerden que la fase tiene mucho que ver con el ángulo que la señal está trabajando. Y en este caso tenemos dos señales, una señal dividida, ¿verdad? Pero no tenemos ángulos distintos en cada una de las líneas. Entonces, estos son dos líneas, de línea a neutro, de línea a neutro, pero no tenemos dos fases, ¿verdad? Pues hay que aclarar eso porque no son bifásicos. Tal vez, pues, que bifásico quiere decir que tiene dos líneas en ese sentido, pero en fase siempre son las mismas, son monofásicos, y acá saldría una carga RL. En el caso del tipo puente, recuerden que usamos 4 diodos. En su curso de electrónica analógica vieron cuáles eran las diferencias entre dos tipos de transformadores y traten de revisar sus apuntes y revisar esa parte para que continúen con el curso y tengamos una mejor asimilación de la clase. Entonces aquí tenemos los dos tipos de transformadores de onda completa. Ahora los vamos a ver controlados. En la parte de control podemos tenerlos como están ahí, totalmente controlados. En este caso únicamente puede ser totalmente controlado, y en este sentido puede ser semi controlado o totalmente controlado. El gráfico que está ahí es totalmente controlado. Cabe señalar sí que este control total conlleva más recursos, y estos diodos de abajo, el T3 y el T4, pueden ser sustituidos por diodos Schottky que manejen más corriente, porque recuerden que los diodos 1N4, W0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 manejan lo más en 1 amperio, y aquí podríamos manejar más de 1 amperio. Entonces podemos poner un Schottky que maneje suficiente corriente, 15 amperios por ejemplo, y sabemos que van a ser más rápidos en su respuesta y manejan más corriente. Entonces aquí podemos sustituir estos dos SCR por dos Schottky y voy a tener control total siempre, porque para que pueda conducir, cuando en el primer semiciclo conduce T1 y T4, y en el segundo semiciclo conduce T2 y T3. Por lo tanto, vamos a tener siempre, dependiendo, los dedos de abajo van a depender de los SCR de arriba. No tiene sentido poner SCR, al menos que requeramos pues un control completo del sistema, desactivar totalmente esta parte del sistema en cierto momento, por alguna aplicación. Entonces, pero si la aplicación no lo necesita, recuerden que controlar estos 4 va a conllevar más recursos. ¿Ok? Por ejemplo, acá en esta simulación pueden observar que tenemos dos Schottky y tenemos dos SCR. Para cada SCR tengo un controlador. Recuerden que ocupo el controlador de cátodo flotante, donde el cátodo pues no está a tierra, entonces tengo que usar el de cátodo flotante, y eso me va a controlar el SCR. El otro también va a estar el cátodo flotante y me va a controlar a el SCR. Si ponemos dos SCR más acá, tenemos que usar otras unidades de control para esos SCR. Entonces conlleva un sistema un poco más costoso. Entonces, si no requerimos tanto control en este tipo de sistema, entonces basta con que pongamos unos diodos acá. Si la corriente es menos de 1 amperio, podemos poner diodos de rectificadores normales de silicio, pero si no, usamos Schottky o un diodo de recuperación rápida que maneje buen amperaje. Perfecto, entonces podemos hacerlo de dos formas: semi-controlado, como está acá, o totalmente controlado, que sería usar 4 SCR. Perfecto.
Para cualquiera de los casos, los cálculos van a ser similares o casi iguales prácticamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos este circuito de onda completa que consume 62 watts de potencia si no es controlado, o sea, si estos fueran diodos, esto consume 62 watts de potencia. Si sustituimos los diodos por SCR, calcule el ángulo de disparo para tener una potencia máxima de 40 watts. Entonces, recordemos que el diodo de onda completa va a tener este comportamiento no controlado. Ahora vamos a dispararlo en un ángulo tal que nosotros podamos controlar la potencia a 40 watts o a la potencia que nosotros queramos. Ok, regresando a la diapositiva, vamos a observar que el control va a estar dado. Si ustedes se fijan en alfa, alfa va a ser mi ángulo de disparo. Cuando llegue a pi se va a apagar, se va a conmutar naturalmente y vamos a volverlo a disparar en pi más alfa. En este pi más alfa va a volverse a disparar y voy a tener mi salida rectificada y recortada en los ángulos alfa. Quiere decir que de pi a pi más alfa no voy a tener voltaje en la salida, ¿verdad? Hasta que vuelva a llegar a pi más alfa o en el ángulo alfa. Ok, los voltajes van a ser V sub 0, el voltaje de C, voltaje máximo sobre pi por 1 más coseno del ángulo. Si el coseno, recuerden que en onda completa, V sub 0 va a ser igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. Si coseno fuera 0, 1 más 1, porque coseno es 0, 1, me da 2 voltajes máximos sobre pi. Eso sí es no controlado. Ahora, si yo meto un ángulo de 90, acá, por ejemplo, si lo voy a cortar, voy a hacer que alfa sea 90 grados aquí, entonces esto va a ser coseno de 90 es 0, entonces me va a quedar Vm sobre pi. ¿Ya? Entonces voy a tener esos valores de independencia. Igual, voltaje RMS, podemos tener estas dos ecuaciones que están acá, tanto Vm max, esta que está acá es más sencilla de utilizar que esta que está acá. Entonces, vamos a observar pues que en nuestro circuito planteado vamos a tener 120 voltios de RMS en la entrada con un rectificador de 5 a 1, con un transformador de 5 a 1 y las caídas en los respectivos SCR. Recordemos que la potencia es igual al voltaje RMS al cuadrado sobre R y voy a tener que hacer lo mismo que hicimos en rectificador de media onda, nada más que ahora en onda completa. Nos cambia un poco la ecuación, pero igual si elevamos al cuadrado este voltaje, me va a quedar voltaje máximo al cuadrado entre 2 pi entre R, para que ya dividamos entre R, se nos va el radical con el cuadrado y nos queda pi menos alfa más medio seno de alfa. Continuando con eso, vamos a tener que nuestro voltaje máximo al cuadrado, si estos fueran diodos, serían los 120 entre 5. Eso me va a dar 24. 120 entre 5, permítame, 120 entre 5, eso nos va a dar 24. 24 por raíz de 2 me va a dar 34. ¿Ya? Ahora, si lo que tengo son diodos, a ese 24 le resto 1.4 de los dos diodos que van a estar conduciendo a la vez y eso me va a dar 22.6, lo multiplico por raíz de 2 y me va a dar 32. Con un SCR, si todo fuera en SCR, entonces yo tengo mi voltaje máximo normalmente que es 24 RMS, o sea 34 voltios pico. 24 por raíz de 2 me va a dar 33.94, o sea casi 34 voltios, y le voy a restar los 1.7 que va a consumir cada SCR. Por eso a la hora de escoger los SCR hay que tener mucho cuidado con los voltajes de trabajo. Estos voltajes de trabajo van a afectar mucho la rectificación. Voy a tener pérdidas de 1.7 voltios en este y 1.7 en este para diodos, digamos, para algunos tipos de diodos. Puede ser 1.2, 0.8, dependiendo del diodo que nosotros estemos
utilizando. En este caso, utilizamos el 2N5062 y el 2N5062 tiene un voltaje de trabajo de 1.7 voltios. Entonces el voltaje con que él va a estar operando va a ser 1.7, por tanto voy a tener que restarle 3.4 voltios a 34 y ese el voltaje máximo va a ser 30.6. Pero si ocupo un SCR y ocupo un diodo, en el otro, un SCR y un diodo, dependiendo de la conducción, aquí puedo usar un SCR, aquí un diodo, aquí un SCR, aquí un diodo, entonces puedo decir que lo 1.7 y voy a obtener 0.4 en el diodo, si es un diodo Schottky, entonces voy a poder tener un diodo Schottky que sus voltajes de operación son mucho más bajos que el voltaje del diodo rectificador. Entonces tendría 34 menos 1.7 más 0.4, eso me daría 31.9. Entonces el voltaje máximo va a depender del tipo de SCR que estemos ocupando y de la relación de transformación del transformador. Eso también lo vieron en su curso de electrónica analógica. Continuando, entonces ya tenemos el voltaje máximo, por lo tanto podemos despejar acá alfa para saber a 40 watts cuánto voy a tener y hacemos el mismo proceso que hicimos en media onda. 40 watts igual al voltaje al cuadrado sobre R, entonces 40 grados va a ser igual al voltaje máximo al cuadrado entre 2πr por esto que está aquí, debido a la elevación al cuadrado de esta fórmula. Despejando voy a tener esta ecuación que está acá y por lo tanto voy a tener que alfa me va a dar 0.99. Si yo meto esto en una calculadora, perdón, me da esta parte de la ecuación 0.99 igual a alfa menos medio seno de alfa. Metemos esto en una función solve y resolvemos para alfa o para x y eso nos va a dar 1.37 radianes, que son 78.49 grados. Con este ángulo de disparo yo ya voy a tener los 40 watts en vez de los 62 watts que tenía en rectificador de onda completa controlado, sin control, y ahora controlado vamos a tener esa función. Si vamos a la simulación, observen que tenemos 35.3 debido a que aquí ocupé unos diodos Schottky. Tendría que recalcular para diodos Schottky para esto llegue un poco más cercano a lo que estamos necesitando, pero estamos muy cerca, ¿verdad? En el sistema de control vamos a poder nosotros hacer ajustes. Luego vamos a ver un sistema de control que ustedes van a diseñar para el final de curso y vamos a tener esa capacidad de poder regular esto de forma más amigable. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo la simulación de la rectificación de media onda, de onda completa, perdón, con dos SCR semicontrolados. Va a ser prácticamente lo mismo que vamos a tener en un totalmente controlado, solo que vamos a tener únicamente control de los diodos de los SCR de arriba y no de los de abajo. Entonces observen ahí como en el primer semiciclo se corta en el ángulo que nosotros estamos calculando y luego cae a pi y pi más alfa vuelve a recorrer. Pi más alfa y vuelve a recorrer y así va a estar nuestro rectificador y ahí controlamos la potencia totalmente. Correcto, entonces ya tenemos más herramientas, tenemos más elementos. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que los diodos, si estamos usando diodos y los SCR, hay una curva de corriente versus voltaje de operación y hay que revisarla cómo está trabajando para saber cuánto voltaje está cayendo. Entre más amperios tiene en la curva de operación del voltaje de operación se va moviendo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Perfecto, entonces seguimos con rectificadores de onda completa. Ahora pasamos
a rectificadores de onda completa con carga RL en el próximo video. Continuemos con electrónica potencia. Cualquier consulta me encuentran en el departamento o consulten a su docente asignado a la clase. Continuemos.